Feliz día para todos, un saludo grande y por supuesto desde aquí del sur de Chile les enviamos mucho calor humano, un abrazo grande, muchas bendiciones y por supuesto estamos contentos de participar con ustedes. Cuando se me preguntó si es que existía la posibilidad de hacer un seminario de la música, en realidad que yo estaba un poquito preocupado porque ya esta es la tercera vez que me han invitado. Y yo creo que a esta altura ya se empiezan a acabar un poco las ideas. Entonces, es por esa razón de que um, quiero plantearles de que ya esta sea la última ocasión en que hagamos seminario de música. No principalmente porque la música sea un tema que se agote realmente, pero sino más bien digamos para que en alguna ocasión, si se vuelve a dar la oportunidad, podamos hablar tal vez de alguna otra temática o alguna otra cosa. Pero yo con gusto me acerco nuevamente a Despierta JA y poder compartir con ustedes con mucho cariño acerca de lo que la palabra de Dios enseña. Así que bueno, ya hemos orado, ya estamos preparados. Vamos a comenzar a leer. ¿Qué les parece? Les invito a que abramos el libro de Daniel en el capítulo 3. Daniel, capítulo 3. El día de hoy vamos a ver precisamente la historia de los tres jóvenes hebreos. Yo creo que en más de alguna ocasión tienen que haberla analizado. Los tres jóvenes hebreos justamente es una de las historias más llamativas que nos llevan especialmente a poder creer en la valentía, en la fe y en el amor. Son cosas que en estos días se desprecian. El día de hoy, ¿verdad? Todo es relativo y todo mundo ojalá que se pueda adaptar a lo que existe, ojalá que cada uno de nosotros pudiera ser tolerante, diverso, pluralista, que debiéramos ser diversos y aceptar a todo el mundo. Pero fíjense que Daniel capítulo 3 nos plantea la historia de tres jóvenes que no quisieron ser relativos ni ajustarse a la moda que estaba en el momento, ni a lo que en ese momento se estaba haciendo. Ellos decidieron ser fieles por Dios a pesar de la pena de muerte. Estaban dispuestos a morir antes que renegar de su fe. Pero antes de ver la prueba de fe que ellos tuvieron, hubo todo un proceso bien interesante, ¿ok? Y es lo que vamos a ver. Fíjense que Nabucodonosor era el rey de Babilonia en aquellos años y él se acercó a distintas ciudades para conquistarlas. Algunas de estas ciudades y algunos de estos reinos se entregaron voluntariamente y le dijeron, no tenemos cómo pelear contra ti, tú vas a ser nuestro rey, tú nos vas a gobernar. Pero también habían algunos otros países como Israel en el cual la situación era un tanto diferente, porque Israel se plantó como un enemigo para Nabucodonosor. Y Nabucodonosor peleó con Israel, venció a Israel cuando lo derrotó, destruyó su templo, destruyó la ciudad, y después de haber habido muerte y todo este tipo de cosas, él tomó esclavos a muchos jóvenes y se los llevó a Babilonia. Lo que dicen los capítulos anteriores es que llevándose a esos jóvenes a Babilonia, lo primero que hizo fue cambiar su educación. Los llevó a la corte donde les enseñaron matemáticas, astrología, donde les enseñaron cada una de las artes que tenían los babilonios en cuanto a astronomía, en cuanto a ciencia, en cuanto a medicina, pero también en cuanto a dioses falsos y todo este tipo de instrucción. Durante 3 años, todos los días, estos jóvenes les estuvieron enseñando y enseñando cosas acerca de otra religión, hasta que se les hizo común a esos jóvenes, y esos jóvenes allí en ese lugar empezaron a participar todos los días de esto, y se daban cuenta, ¿saben? Babilonia era un lugar asombrosísimo, tal como lo describe Urias Smith, era una ciudad amurallada. Cada muro llegaba a medir casi 70 metros de altura. Yo no sé si saben mesurar cuántos son 70 metros de altura, pero
Eso es lo que dice Urias Smith, un historiador de nuestra iglesia, un muro inmenso que cercaba y circundaba toda la ciudad. Ahora fíjense, dentro de la ciudad de Babilonia se encontraba el Etemenanki, uno de los centros idolátricos más grandes. Ahí adoraban dioses falsos. Era una inmensa estructura que era visitada por todos los que estaban en el tiempo de la historia antigua. Por ahí se menciona al historiador Heródoto, que visitó ese lugar y quedó realmente asombrado. Además de eso, el babilonio tendía a ser pluralista, creían en muchos dioses, no solamente en uno. De hecho, se llega a mencionar, el mismo Heródoto dice que casi en cada esquina de Babilonia había una imagen de algún dios. O sea, imagínate, tú ibas caminando y llegabas a un cruce de dos calles, y en ese cruce tú mirabas y había un dios en cada esquina, 4 dioses podías mirar casi en cada esquina. Entonces, en realidad Nabucodonosor no tenía problemas con que la gente creyera en dioses y trató de acostumbrar a los hebreos, que estaban acostumbrados a un solo Dios, a que pudieran ver muchos diferentes dioses y los aceptaran de una forma normal. Aparte de cambiar su educación, Nabucodonosor cambió también su lengua. Y ellos ya no hablaban en el idioma de sus padres, sino que empezaron a hablar, por supuesto, en acadio, que era el idioma de los babilonios y de los caldeos. Además de eso, dice el capítulo 1 del libro de Daniel que les cambió el régimen alimenticio y dejaron de comer lo que habitualmente ellos consumían en su casa y comenzaron a comer de la comida del rey. Yo creo que muchos de ustedes en algún momento han pasado también por esa historia, en entender cuando Daniel no quiso consumir vino, no quiso comer de ese tipo de bocados, sino que prefirió comer legumbres y agua, ¿no? Ahora fíjense, todo este proceso de transformación era para educar, lavar el cerebro de estos jóvenes, para que fueran mansos, humildes, para que aceptaran la religión babilonia. Y entonces, en medio de todo este proceso, aparece el capítulo 3 de Daniel. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bien. El campo de Dura es una extensión, se presume que es una extensión de tierra que quedaba hacia el sur de Babilonia. Allá saliendo de las murallas de la ciudad se encontraba este lugar. Fíjense que la ciudad de Babilonia estaba construida de muchos ladrillos. Por esa razón, el campo de Dura era justamente el campo donde se laboraban estos ladrillos. Y por esa razón en Dura habían muchos hornos, porque normalmente estaban construyendo ladrillos y construyendo ladrillos para luego construir la ciudad. Todas esas estructuras, el Etemenanki, las paredes, todo estaba construido en la tecnología que los babilonios habían inventado muchos años antes en tiempos de Nimrod, el ladrillo y la gramasa. Y de hecho es algo popular e interesante que cuando una persona visita Irak, aún en estos días, se suelen encontrar ladrillos en las casas que alguna vez fueron de Babilonia. ¿Y cómo se sabe de que esos ladrillos pertenecían a Babilonia? Porque la mayoría de esos ladrillos tiene una inscripción encima que dice Nabucodonosor. Nabucodonosor mandó imprimir su propio nombre en cada ladrillo de Babilonia. Eso es el orgullo en su forma máxima. ¿Te imaginas si yo en mi casa, en cada tabla hubiera escrito Jonathan, 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 en el techo Jonathan y en el piso Jonathan? No, eso yo creo que es demasiado, es demasiado orgullo. Ahora fíjense, él lleva a toda esta gente y lo lleva allí, al campo de Dura, donde está rodeado de hornos. Qué extraño, ¿no? ¿Y por qué los llevó allí, a donde estaba rodeado de hornos? Fíjense, aquí dice que el versículo 2, que envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron reunidos
todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Tal como les decía en un inicio, Nabucodonosor fue el rey del imperio babilonio, un gran imperio. Este imperio, cuando hablamos de imperio, en primer lugar, tenemos que saber qué significa, ¿sí? Un país, nos referimos a una nación que tiene fronteras, está delimitado, ¿verdad? Y que se gobierna a sí mismo tranquilamente. Eso es lo que es una república, un gobierno. Bien, en este caso, por ejemplo, aquí está Chile y el presidente de Chile gobierna a los chilenos y los chilenos lo han elegido de alguna forma y él es el que tiene que ver con todos nuestros asuntos, solamente los asuntos de nuestro país de Chile. Pero un imperio se forma cuando un rey no gobierna un solo país, sino que gobierna 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el caso de Nabucodonosor, eran más de 100 países los que él estaba gobernando desde este lugar. Y aquí él invitó a todos, veo una mano por ahí, le pido que me escriba por ahí, por interno, o más bien, ¿qué les parece si esperamos un poquito? Guarde la pregunta, anote la pregunta y al final, entonces nosotros vamos a tratar de contestar. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces, ahora fíjense, tenemos a todos estos gobernadores que van hacia Babilonia. Fíjense que uno de esos gobernadores que fue a Babilonia era el gobernador de la región de Judá. Más bien, debe haber sido el rey Sedequías, el último rey del linaje que existía, del linaje real que venía desde David, el rey Sedequías, perdón. Ahora fíjense que él tiene que haber llegado junto a todo el resto de gobernadores para rendir honores y homenaje a la estatua de Nabucodonosor. En ese contexto llegaron todos, estaban allí, había una tremenda recepción y entonces estaban y miraban una estatua imponente. No se sabe qué tan alto era el pedestal, pero sobre ese pedestal había una estatua de oro grande, magnífica. No les voy a decir por qué estaba allí, porque ahí nos echamos otro sermón y tendríamos que hablar de Daniel 2. Pero Nabucodonosor estaba allí y tenía toda esta gente allí alrededor de la estatua. ¿Saben? Tal como yo les decía, en Babilonia había pluralidad de dioses. Cada cual podía tener su dios. Y habían algunos que adoraban al dios de la guerra, otros adoraban a la diosa del amor, algunos adoraban al dios de los vicios y otros al dios de la agricultura. Había mucha pluralidad de quién podía adorar cualquier cosa. Perdón, ¿está todo bien? Ah, Amén. ok. Sí, es que por ahí había un problema con el micrófono y... Ok, vamos a seguir entonces. Entonces, en todo este contexto, estaba toda esta congregación allí y a Nabucodonosor no le importaba que cada uno pudiera adorar a su Dios. Es más, él decía, adoren a quien ustedes quieran, pero en este momento vamos a adorar esta estatua y ustedes me van a demostrar la fidelidad a mí. Bien, si ustedes adoran esta estatua, significa que ustedes son fieles a mí, a mi gobierno, y no se van a rebelar con mi gobierno. Por esa razón he levantado esta estatua y todos ustedes, como una muestra de fidelidad, se van a arrodillar. Muy bien, hasta aquí va la historia y hasta este punto yo me pregunto, ¿qué estarán pensando estos muchachos allá en sus casas, estos hermanos? Porque se suponía que íbamos a hablar de música, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente, en el versículo 5 aparece el elemento de la música. Y dice aquí, en el versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña
y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Saben, yo la primera vez que leí este pasaje encontré muy llamativo que se mencionaran los instrumentos musicales. Yo decía, ¿por qué se mencionan los instrumentos musicales en este lugar si lo que querían era obligar a la gente a que se arrodillara delante de una estatua? ¿Por qué razón es necesario que utilicen estos instrumentos y no solamente que los utilicen? Porque saben, el autor de este libro podría perfectamente haber dicho, y adoraron al Señor, o adoraron a esta estatua, mejor dicho, con instrumentos musicales. Pero se detuvo en empezar a detallar qué instrumentos musicales eran. Saben, aquí aparece la bocina, que propiamente debe ser la trompeta o un cuerno. También aparece aquí la flauta, que normalmente en aquellos tiempos se hacían de bambú. Luego se menciona el tambor, que es el tof, ¿verdad? El tof bíblico, un tamborcillo de mano que se solía utilizar en algunas celebraciones y en algunas conmemoraciones. Era un tambor pequeñito, ¿verdad? Pero también los había de otros tamaños. En Israel eran tan chiquitos como 15 centímetros, no más que eso. Ahora fíjense, también aparece el arpa, el salterio, instrumentos de cuerdas, ¿verdad? También tenemos la zampoña, y yo no sé por qué colocaron zampoña los traductores bíblicos, porque saben de que la palabra zampoña en sí, obviamente, no creo que haya existido una zampoña así como se utiliza hoy en la música andina, sino más bien este debe haber sido la flauta doble, que era así un instrumento típico de la época, que era una flauta muy extraña, que tenía una sola boquilla, pero dos cuerpos. Entonces tú soplabas ahí y sonaban dos notas al mismo tiempo. Y normalmente se sostenía una y la otra hacía un juego melódico. Y fíjense que ese instrumento era popularmente conocido también en Israel. Ahora teníamos todo esto, pero en realidad, ¿por qué se mencionan tantos instrumentos? Porque todos esos instrumentos corresponden a distintos aspectos y se está mencionando la pluralidad de instrumentos. O sea, vinieron desde 120 provincias a adorar la imagen y cada uno trajo su música desde donde venía, ¿bien? Y cada uno trajo sus propios elementos. Por eso el traductor añadió la zampoña como para dar a entender pluralismo, ¿sí? Había mucha gente de muchos lugares. Si en este momento se hubiera hecho la estatua de Nabucodonosor, por supuesto que hubieran existido zampoñas y quenas, y también hubieran habido charangos, y por otro lado hubieran llegado los japoneses con el shakuhachi y con el shamisen, y hubieran llegado cada uno de ellos, el japonés con el taiko, ¿no es cierto?, con esos instrumentos que son de allá, y así cada uno, los rusos hubieran llegado con balalaika, con cada uno de esos instrumentos musicales. Lo que está representando el versículo es que cada uno llegó con un instrumento musical. Y entonces el vocero del rey dijo, cuando escuchen a todos estos instrumentos sonando a la vez, deberán postrarse ante la estatua y adorarán, dice el versículo 5, a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Wow, ¿saben? Es increíble y es llamativo por qué razón se utilizaron instrumentos musicales en esta ocasión. ¿Por qué dentro de toda la asamblea que ya estaba congregada, si es que vinieron desde tantos lugares, ya su propia presencia significaba que ellos respetaban la orden del rey y tenían cierto temor a que el rey les cortara la cabeza? Pero además de eso, recuerden que ellos estaban todos en un lugar rodeado de hornos de fuego, y el rey amenazó que los iba a echar al horno de fuego. O sea, imagínense, es algo así como que nos congregaran a todos en un lugar y alrededor colocaran muchas horcas. Y entonces, las horcas son esos lugares donde, ¿verdad?, asfixiaban a las personas en la antigüedad para castigarlos. Ahora imagínense ustedes al lado de un montón de fusiles, por ejemplo, gente preparada para disparar. Y entonces él le dice, bueno, si ustedes pueden, si quieren, adoren la estatua, y si es que no, pues ya lo ven, ¿no? Es más o menos
Así la situación que se vivió en ese lugar en Dura. Ahora fíjense que ellos miraban, estaban los hornos, pero la música fue un elemento clave. La música era un momento especial que él tenía. Y saben, cuando yo leí este pasaje la primera vez o la segunda vez, lo que me llamó la atención es que se mencionan 4 veces esta misma cantidad de instrumentos. Ustedes ven el versículo 5 y luego en el versículo 7 se vuelve a repetir. Al oír los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio. Bueno, versículo 10 vuelve a decir lo mismo. La bocina, la flauta, el tambor, el arpa, el salterio. Se van al versículo 15. El son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio. ¿Se dan cuenta? Lo repite tantas veces porque al parecer fue eso lo que más llamó la atención de el escritor bíblico. Pero hay un detalle que muchas personas no han notado. Y yo he tenido la oportunidad de notarlo gracias a que un hermano muy querido, el hermano Alberto Cordero, él me regaló esta Biblia, que es una Biblia bilingüe. Entonces, esta Biblia, cada vez que yo estoy leyendo, aquí aparece una franja en español y al lado aparece una franja en inglés. Entonces, aquí donde dice, por lo cual al oír todos los pueblos, versículo 7, el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música. Cuando tú lees eso en español, en inglés lo dice de una forma un tanto diferente, porque empieza a mencionar cada uno de los distintos instrumentos. When all the people heard the sound of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, the psaltery, and all kinds of music. Literalmente no dice todo instrumento de música. Cuando uno lo lee en español, ¿saben? Dice la zampoña, el clarinete, el oboe, yo no sé cuántos instrumentos más y muchos otros instrumentos musicales. Lo que te da a entender en español, básicamente, es que cuando tú puedes, tú tratas de contabilizar todos los instrumentos de una orquesta, pero son tantos que tú solamente mencionas los principales y los demás los vas dejando a la imaginación. Por eso cuando tú lees este pasaje, dice, y de todo instrumento musical, entonces tú dices, wow, o sea, quiere decir de que los instrumentos musicales eran muchos, tantos, que el cronista no fue capaz de contarlos, enumerarlos todos. Pero, ¿saben? Esa parte donde dice, de todo instrumento musical, en inglés, no dice así. En inglés dice, all kind of music. Y esa frase significa todo tipo o toda clase de música. Empecé a buscar un poquito en el hebreo y a revisar el pasaje porque yo dije, no es lo mismo todos los instrumentos musicales que decir toda clase de música, ¿no? Son cosas diferentes. Una cosa tiene que ver con la flauta, el arpa, esto, pero cuando tú dices tipos musicales o cuando tú dices toda clase de música, te estás refiriendo a distintos tipos de expresiones musicales. Así como el día de hoy tenemos muchos estilos, en ese tiempo tienen que haber existido también algunos estilos. Entonces, tal vez de alguna forma se refería a eso. Cuando me fui al hebreo, el hebreo justamente ahí donde dice instrumento musical en español, en hebreo dice zemar. Y zemar no es un instrumento de música, es un estilo de música, porque se puede traducir en su raíz como cantar, alabar, alabanza, canción o música. O sea, cuando la palabra está diciendo toda clase de música, no solamente se refiere a instrumentos musicales, sino a estilos musicales. Nabucodonosor llevó todas las bandas que existían en su época, de todos los estilos musicales. Hubiera sido en nuestros días, hubiera llegado reggaetoneros y gente que baila salsa, hubiera llevado mariachis, hubiera llevado gente que hace música clásica. Nabucodonosor llevó todo a ese lugar, todo, 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 todo. Y todo a la voz del mensajero del rey comenzaba a sonar simultáneamente. Y todos los que estaban en la provincia de Dura oyeron esa música. Cada uno empezó a escuchar música en distintos sonidos, de distintos lugares. Algunos venían de un lugar lejano del oriente, otros venían del África, otros de Europa central, pero todos se postraban ante la estatua. Incluso
se postró el rey Sedequías con todo su séquito y sus acompañantes delante de la estatua. ¿Por qué les digo que Sedequías se postró? ¿Y por qué les digo que todos sus acompañantes y todos los judíos se postraron? Porque en todo el campo de Dura solamente habían 3 valientes que quedaron en pie. Todo el resto se encontró postrado y humillado. Y yo les digo, tiene que haber sido algo increíble. Yo recuerdo años atrás, muchos años atrás, haber asistido a una fiesta religiosa. Antes de conocer a la iglesia adventista, yo pasé por esta fiesta religiosa muy conocida en el norte de Chile. Y en esta fiesta religiosa suelen haber muchas bandas musicales. Tú caminas por un pueblo que está ahí en la mitad del desierto, un pueblo olvidado el resto del año, pero en el 16 de julio se llena de gente y eso, tú vas caminando y escuchas una banda tocando una música y escuchas acá una banda tocando otra música y allá están tocando otra música y por todos lados escuchas música de todas las direcciones y empiezas a escuchar y todo te rodea y se produce un efecto interesante, la confusión. Porque por todos lados escuchas música. Algo sucede en el ser humano cuando la confusión empieza a reinar en el ambiente que provoca que el ser humano se entontezca y haga cosas que naturalmente en su sentido común no haría. Por ejemplo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 32. En Éxodo 32 se menciona que el pueblo de Israel pensó que Moisés se había muerto. Cuando pensaron que él se había muerto porque se había demorado 40 días y 40 noches en el Sinaí, comenzaron a celebrar al Dios verdadero, pero al estilo de los egipcios. Entonces, en el Éxodo 32:5 dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó y dijo, mañana será una fiesta para Jehová. Para Aarón y todo el pueblo, Jehová necesitaba ser adorado de alguna forma y lo decidieron adorar por medio de una fiesta. Bien, saben, en el Antiguo Testamento hay muchas fiestas que se hacían a Jehová. Muchas de ellas eran celebraciones que tenían rituales bonitos como santificar el agua, santificaban el vino, se mecían las cosechas y se dedicaban a Dios. Pero cuando aquí Aarón dice fiesta en Éxodo 32, se refiere a una fiesta, yo creo que tal vez como las que se hacen hoy en día. ¿Por qué les digo eso? Porque la Biblia dice que había vino, había licor, había todo este tipo de experiencias locas que se viven bajo las sustancias extrañas. Pero además de todo este tipo de cosas y comportamientos extraños, quiero que vean el versículo 17. Dice entonces que Moisés descendió del monte y a mitad del camino se encontró con Josué. Y dice el verso 17, y cuando Josué oyó el clamor del pueblo, gritaba y le dijo a Moisés, esto es el sonido de una pelea que hay en el campamento. Josué pensó que en el campamento había una guerra, porque se oía grito, alboroto, se oían un montón de cosas extrañas. Pero Moisés, que era muy perspicaz y él conocía la cultura de los egipcios, él dijo, eso no es un alarido de pelea. Dice en el verso 18, no son alaridos de fuertes, ni tampoco son alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Eso le dijo Moisés, él conocía, saben, él venía de Egipto, él estuvo en la corte de Egipto, él conocía cómo era la música que bailaban y danzaban los egipcios. Y justamente ese es el elemento clave, porque en el versículo 19 dice, aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. No era cualquier clase de música, era música bailable. La gente danzaba, se emborrachaba, tenía una vida libertina, hicieron una fiesta a Jehová, así como se hacen las fiestas de hoy en día. Fue el ambiente propicio para que el Señor
se enojara y derramara su ira. Y saben, era algo común en la antigüedad, no solamente en Babilonia, no solamente en este pueblo, sino en todos los pueblos circundantes. Era muy común utilizar música bailable, estruendosa, ruidosa, llena de gritos y llena de alaridos. Por allí se menciona en la Biblia un momento en que los profetas de Baal, que venían de Canaán, ¿verdad? De Filistea, de esos lugares, estos empezaron a desafiar al profeta de Dios, a Elías. Y dice la palabra que ellos empezaron a saltar alrededor del altar. Cuando tú lees en el comentario bíblico adventista, te explica que esos saltos eran una forma de baile. En las culturas que existían en los tiempos bíblicos, alrededor de Israel, acostumbraban a bailar y a danzar y saltaban y todo este tipo de cosas. Pero más que eso, buscaban por medio del estruendo, del ruido y del ritmo constante y seguido, la capacidad de poder nublar su mente y transportarlo hacia dimensiones espirituales. Yo no sé cómo se habrá hecho en tiempos de Elías o en tiempo de Nabucodonosor específicamente, pero en nuestros días se sigue utilizando la misma técnica. Se usa una frase repetitiva, como en el caso, por ejemplo, de los amigos Hare Krishna. Ellos normalmente dicen Hare Krishna, Hare Hare. Bueno, no les voy a decir el rezo porque no quiero aquí que me vaya a caer un rayo del cielo, pero sin embargo, suelen utilizar frases que son muy simples, muy cortas, y las repiten, y las repiten, las repiten, las repiten, las repiten, cantando. Entonces repiten la frase, repiten tantas veces que en algún momento el cerebro se desconecta. Porque normalmente el cerebro está analizando las letras de las canciones que nosotros escuchamos y que ejecutamos. Pero cuando una letra se empieza a repetir, 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 el cerebro ya no toma atención a la letra, ya no está pendiente, ya no se encuentra alerta, sino simplemente se entrega a la música, a la intensidad, al ritmo. Y eso provoca que la concentración en las emociones y los sentimientos hace que las personas entonces empiecen a manifestarse de muchas formas, o llorando, o entrando en alguna experiencia, una sensación espiritual fuerte. Yo no sé qué fue lo que sucedió en la planicie de Dura, pero toda la gente en medio de toda la confusión, escuchando todos los instrumentos y todos los ritmos al mismo tiempo, lo único que hizo fue postrarse. Solamente quedaron 3 jóvenes en pie: Sadrach, Mesach y Abednego. Saben, queridos jóvenes, esta semana vamos a estar viendo distintos ejemplos de cómo la música se utilizó en algunos momentos, episodios bíblicos con personajes bíblicos. En este caso hemos visto el primer ejemplo, y no es un ejemplo precisamente para bien. Estamos viendo que Nabucodonosor utilizó la música para generar confusión, de manera que la gente ya no estuviera pendiente en lo que se cantaba, sino que se centrara en sus emociones y se postrara así como un perrito delante de la estatua que él levantó. Es interesante la forma en que la Biblia menciona la música que no es de Dios. Tiene algunos factores en común: diversidad y también, por supuesto, confusión, bullicio, estruendo. Esas son las características que han aparecido aquí en Daniel y que aparecen en Éxodo. Porque imagínense la bulla, música tan bulliciosa que Josué pensaba que era una guerra. Yo a veces he escuchado gritos en un cumpleaños y también he pensado que sucedió algún accidente, pero ahora imagínense eso a un nivel inmenso, miles de personas gritando y wow, se forma un fenómeno, ¿no? La histeria colectiva en algunos casos. Yo creo que la música de Dios es una música un tanto distinta. Con la ayuda de Dios vamos a verlo en la semana, pero la música de Dios no se fomenta en el estruendo. La música de Dios tiene una base un tanto diferente. Vamos a terminar el sermón de hoy yendo al libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14.
Y aquí déjenme comentarles que Primera de Corintios 14 está hablando en un contexto un tanto diferente. No está hablando netamente de música, sino de algunas formas extravagantes de culto que empezaron a darse en algunas iglesias de su tiempo. Pero saben, Pablo da algunos principios musicales bastante interesantes en este pasaje. Por ejemplo, en el versículo 15, en el versículo 14, él dice algo bien interesante. Porque si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Para Dios no existen mantras. Para Dios no existen frases que se repitan y se repitan hasta que se anule el conocimiento práctico o la forma de racionalizar la música. Para Dios, la música debe ser racionalizada, debe llegar a nuestro entendimiento, debe apelar a nuestra fe y no solamente a nuestras emociones. No es música que me haga llorar simplemente porque es muy triste, ¿verdad? Tampoco me hace saltar porque es muy alegre, no. Tiene que ir más allá porque toca nuestro intelecto, nuestra mente se ve estimulada con esa música. La letra nos hace reflexionar, nos hace pensar. ¿No se han dado cuenta alguna vez que cuando uno toma el libro de los Salmos, y el libro de los Salmos es un libro de cantos, y cuando tú tomas esos cantos y los analizas, esos cantos te hacen pensar, te hacen reflexionar sobre quién es Dios, sobre mi actitud, sobre qué es lo que yo debo hacer o cómo acercarme o cómo pedir perdón? Los salmos están llenos de instrucción racional. De la misma forma, la música que hoy utilizamos tiene que tener esa característica. Nosotros no cantamos para sentir, cantamos para estar en comunión con Dios. Y esa comunión, según este pasaje, también se logra con el entendimiento. Dice él, oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento. Ahora fíjense, déjenme decirles algo interesante. Vamos al versículo 33, versículo 33. Y dice así, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Se acuerdan? Recién hablábamos que en la provincia de Dura se logró hacer una confusión tan grande que la gente en realidad no supo cómo reaccionar, sino que se postró. Pues fíjense que aquí la Biblia nos aclara y nos dice, Dios no reina en la confusión. Donde haya música confusa, llena de alaridos y todo este tipo de cosas, cosas que no se pueden distinguir, distorsionadas y cosas extrañas, Dios no está allí. Dios no es Dios de confusión. La música de Dios tiende a ser ordenada, tiende a ser sublime, tiende a ser melodiosa, sencilla. Tú logras comprender claramente la distinción de las voces que están jugando en una canción. No eres atraído por el ruido ni por nada de eso. Es algo suave, sutil, es algo que de alguna forma tiene un orden lógico. Dios no habita en el desorden. Dios detesta el desorden. ¿Por qué creen de que cuando Él llegó y vio la tierra desordenada y vacía, lo primero que hizo fue ordenar? A Dios le encanta el orden. Ojalá no me escuche mi esposa porque ahí me va a regañar por dejar los calcetines en algún lado por ahí. Pero Dios es un Dios de orden. Cuando Él vio la tierra desordenada y vacía, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a ordenar. Esto es la luz, estas son las tinieblas, estas son las aguas de abajo, estas son las aguas de arriba. Esto es lo mojado, esto es lo seco. Y empezó así a separar un poquito y separó, ordenando. Él estaba catalogando hacia un lado y ordenamos hacia acá y hacia acá. Cuando vemos el aspecto de la música que Dios le agrada, justamente
Los instrumentos son distinguibles. No hay una masa de ruido, una bola de ruido inentendible. Es algo armonioso, es algo dulce. Por último, versículo 40. Hágase todo decentemente y en orden. Ojo, y conste que todas estas normas que aparecen en Primera de Corintios están hablando acerca de todo el culto, y todo el culto comprende música. Por eso miren el verso 26, dice: ¿qué hay, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de ustedes tiene salmo, doctrina, lengua, revelación. Salmo es una forma musical, y aquí se está empleando como todo lo que tiene que ser llevado en orden, sin confusión, de una forma racional. Así que bueno, con esa forma vamos nosotros cerrando, por gracia de Dios, el primer día, y mencionarles de que aquí tenemos ya algunas características de lo que es una música agradable a Dios y la música que utilizaban los pueblos paganos. Dios permite que sepamos nosotros escoger nuestra música. Dios permita que nosotros podamos emplear la música de una forma adecuada, no como lo hizo Nabucodonosor. Recuérdense que siempre que uno haga eso como Nabucodonosor y uno utilice música que nos haga postrar y rebotar y explotar en nuestras emociones, por supuesto que se va a lograr un efecto de requerido. En este caso, Nabucodonosor quería que todo mundo se postrara y todo mundo se postró. Pero hay algo interesante. Las emociones no duran para siempre. Cuando tú logras estimular las emociones de una persona, esa persona es tocada y es probablemente que llore, es probablemente que se enoje o que se ría, que se sienta feliz, de alguna forma se va a sentir, pero las emociones no son para siempre. Cuando tú te ríes, ja, 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 ¿no es cierto? Si te mantienes riendo durante mucho tiempo, pues uno dice, qué persona tan alegre. Pero si te mantienes riendo durante todo un día, y al otro día te levantas y te ríes, y al otro día te levantas y te ríes, la gente dice, a este hay que mandarlo al manicomio, hay que amarrarlo con camisa de fuerza y hay que ponerle unos sedantes porque está loquito. Lo mismo sucede cuando estás triste, ¿no? Cuando tú estás triste, empiezas a llorar y es normal que lloremos de vez en cuando. Es una forma de pedir auxilio que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente a nuestro entorno. Pero entonces lloramos una vez y está bien llorar. De vez en cuando, por supuesto, hace muy bien. Pero si tú te mantienes llorando un día, 2 días, 3 días, 4 días, inmediatamente te van a llevar también al psicólogo. Esta persona tiene depresión, esta persona tiene ansiedad, esta persona está mal, necesita otra vez reconstituir su mente. Bien, ese es el problema de las emociones. Las emociones duran por minutos y luego desaparecen. Son fugaces. Queridos hermanos, queridos jóvenes, les abrazo desde aquí y espero que Dios les bendiga muchísimo en este día. El Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Jonathan. Muy bonito el tema. Para terminar, ¿puedes dirigirnos en oración? Claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a colocarnos en sintonía con Dios. Querido Padre que estás en las alturas, tú que reinas, Señor, sobre todo el universo, te agradecemos, Señor, porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios hermoso, eres un Dios digno, porque nos diste el regalo de la música, porque podemos disfrutar de ella, porque podemos también crearla, porque podemos participar de ella. Gracias por el hermoso don de la música que tú hiciste en un inicio. Y aunque vivimos en este mundo que ha distorsionado cada cosa que tú has hecho, te agradecemos porque podemos vivir tranquilamente y en paz. Señor amado, queremos ser como estos jóvenes hebreos que en medio de toda la confusión del mundo permanecieron en pie. No doblaron su rodilla ante ningún otro Dios,
solamente podían doblarlas ante ti, a pesar de que eso les costara la vida. Te ruego, Padre, que nos des la valentía y la fe y también la inteligencia para escoger la música que a ti más te agrada. Bendice nuestros hogares, bendícenos en nuestras pruebas. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.